Buenas noches, y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? ¿Cómo están terminando esta semana? Un fin de semana largo, un fin de semana de Pascua, de Resurrección, en un país donde estuvo atravesado por imágenes muy diversas. Las primeras y catastróficas imágenes que llegaban desde Europa, producto del atentado que nos conmovió nuevamente, y la pregunta mayor es, si le pasa eso a ellos, ¿qué nos espera a nosotros? Después, lo impactante de la situación de Brasil, que producto de la crisis económica ahora sabían que hay corrupción. El tema es al revés. Suele haber corrupción y después empieza la crisis económica, pero bueno, en Latinoamérica somos así. Primero vemos el bolsillo y después vemos la corrupción. Y después la visita de Obama. La visita de un presidente norteamericano después de más de 2 décadas a nuestro país. Y todo lo que eso significa, ¿sí? Porque a mí me gusta que venga Obama y también que venga Putin. El tema es que si uno es autoritario, el otro también. Si el otro invade, el otro también. A ver, no hay buenos en estas películas, ¿sí? Y después la editorial nuestra de la semana pasada, que tuvo mucho que ver con el desmanejo de la policía bonaerense, una bonaerense que todos los días nos está dando alguna mala información, y ahora reaparecieron los secuestros extorsivos. Vamos a vivir así hasta que se tomen decisiones firmes y la policía empiece nuevamente a tomar nota que es una institución muy importante, pero que no es la garante de nuestra vida. Entraron a las casas en Chilavert la semana pasada, a 2 casas, a 3 cuadras de diferencia, y el secretario de Seguridad me informó que tienen serias sospechas de policías retirados de la Comisaría Novena, exonerados de la fuerza. Acerca de la policía, los comisarios siguen hablando a pesar de la orden que les llegó directamente del área de prensa de San Martín para que no informen sobre lo que sucede en sus localidades. Se los informo, nada más. Joaquín Noya es concejal del Frente para la Victoria de Vicente López, es una de las referencias del joven peronismo que se ha hecho cargo de un peronismo sin representación, como lo es Vicente López. Ser peronismo ahí o en San Isidro casi pasa a ser realmente un trabajo a destajo. ¿Cómo andás, Joaquín? Gracias por estar acá. Alejandro, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, tengo miles de preguntas para hacerte, pero no quiero escaparle a la política. Digo, la visita de Obama representa la visita de una de las potencias mundiales a nuestro país. Puede abrir muchas posibilidades, pero también por el otro lado empiezan nuevamente los fantasmas de las relaciones carnales, de por qué el alineamiento, digo, en este mundo así donde nosotros lo vivimos blanco y negro, ¿no hay un punto medio por donde caminar? No, a ver, no sé si hay un punto medio. En principio, la visita de Obama tiene un significado simbólico y está cargado de un simbolismo muy grande que es haber venido el 24 de marzo, una fecha muy sentida para nuestro país, en donde se inició la última dictadura militar y donde Estados Unidos, no solo en Argentina, sino también en América Latina, tuvo una influencia muy grande de parte de ellos, y a través del Departamento de Estado y a través de intervenciones militares muchas veces directas, como fue en Chile en los años previos, de injerencia en esos golpes de Estado. Entonces, en donde se han formado también muchos de los torturadores de la Argentina en la Escuela de las Américas, financiada por Estados Unidos. La verdad es que en eso lo vemos como una cuestión muy negativa y con una carga de simbolismo, que no era necesario que venga el 24 de marzo a la Argentina. Sí nos parece bien que
que haya presencia de presidentes en la Argentina, en toda América Latina. Obama podía venir a otra fecha, quizás. Podría haber venido tranquilamente en otra fecha y no haber significado el alboroto que significó, porque además accedió a algo importante como es abrir los archivos desclasificados de Estados Unidos. Y a recibir a Estela de Carlotto también. Y a recibir a Estela de Carlotto, con lo cual entendemos que es un buen gesto, pero se podría haber hecho en otra fecha. ¿Pero por qué? No sea tan Si los sentida. yanquis no estuvieron a favor del golpe, como sí estuvieron los rusos, por ejemplo. Carter directamente fue muy firme en su condena. El Partido Demócrata tuvo una buena ayuda hacia la Argentina en mucho tiempo, pero también tenemos que acordarnos que los militares se formaron en la Escuela de las Américas, financiada por Estados Unidos, que Estados Unidos fue el que implantó en Argentina y en muchos otros países la doctrina de seguridad interior. Digo, la verdad es que está cruzado en Chile, influyó de forma directa la presencia de militares norteamericanos en el golpe de Estado y en el asesinato del general Prats, y que está también en los archivos desclasificados que se desclasificaron a mitad de la década del 2000 de Estados Unidos en el golpe de Chile. Por eso nos parece ese buen gesto en una fecha que, repito, está cargada de simbolismo y que no era necesario que sea en esa fecha. Podría haber sido en otra fecha y iba a tener me parece, una recepción distinta de parte de muchos sectores, en los cuales me incluyo, que lo hubiésemos visto con mucho mejores ojos que haya venido en otra fecha. Después, la visita de cualquier presidente a la Argentina me parece alentadora, sea de cualquier país del mundo, y también pensando en cómo Argentina se sigue relacionando con el mundo, algo que estaba muy estigmatizado el gobierno anterior, de que estábamos aislados del mundo cuando no era así. Nos parece perfecto que se los reciba, y nos parece perfecto también que se hayan producido las recepciones tanto de Hollande como del presidente Obama en un centro cultural como el Néstor Kirchner, que fue tan denostado por el macrismo durante la campaña y ni bien asumió, que evidentemente se encontraron con algo mucho mejor de lo que pensaban y de lo que creían que era, como le pasó también a la exdiputada Laura Alonso con el tema de los contratos con la Barrick Gold, que evidentemente dicen una cuestión en campaña, dijeron una cuestión en campaña, y cuando son parte del Ejecutivo vieron que no era tan desastroso lo que habíamos construido, por ejemplo en el ex Correo Argentino con ese centro cultural, que es un lugar, la verdad, hermoso no solamente para recibir presidentes, sino para tenerlo abierto como museo. Hablando de museos, Néstor Kirchner inmortalizó una frase cuando en San Vicente un grupo de peronistas se juntaron para manifestarse en contra de este proceso que se abría en el 2005, y calificó aquella foto como el grupo Mausoleo. ¿Te acordás? Sí, en San Vicente. Sí. Había muchos que después participaron del kirchnerismo. Que después los recibió con brazos abiertos. Claro, muy generosos. Sí, después de la campaña del 2005. Sí. Efectivamente, vamos a ponerlo ahí. La foto de Avellaneda del otro día, ¿también nos representa un nuevo grupo Mausoleo? No, me parece que representa un grupo de compañeros muy valioso, muy importante, que quieren aportar a la unidad del Frente para la Victoria. Faltaron muchos compañeros también, eso nos parece que es importante remarcarlo, pero en esta iniciativa de ver cómo reconstruimos nuestra mayoría política, de cómo nos paramos desde el peronismo, desde el kirchnerismo, de cómo hacemos política hacia la sociedad, atravesados por una discusión que es muy reciente y que nos generó rupturas, como fue la de votar en contra o derogar las leyes Cerrojo y votar a favor del endeudamiento con los fondos buitres para pagarle a los fondos buitres. La verdad es que nos parece una iniciativa valiente, buena, necesaria para poder desarrollarla a lo largo y a lo ancho del país, sabiendo que faltaron muchos compañeros y compañeras que tenemos que encontrarnos para seguir construyendo o para reconstruir el Frente para la Victoria, pensándolo de cara al 2017 y al 2019. Fuera del poder, Cristina terminó transformándose en la mancha venenosa porque no quieren aparecer en las fotos con el kirchnerismo, tal cual sucedió en Avellaneda. Hay rupturas en los parlamentos, tanto en el orden nacional como en el orden provincial. ¿Cómo se transforma eso? Porque como vos bien decís, digo, compañeros con los cuales ustedes trabajaron codo a codo. El propio caso Tavis, que hoy está mediatizado de la forma en que está mediatizándose, con lo cual es la contrafigura del relato que manifestaba el kirchnerismo, ¿no?
A ver, yo de Cristina no creo eso, la verdad que la valoro muchísimo, creo que es la conductora del movimiento nacional en la Argentina, creo que es la que nos va a permitir reconstruir esa mayoría para volver al poder. Y yo sé que vos lo pensás así, pero está teniendo una actitud que nadie la está rescatando, de mucha responsabilidad por parte de un expresidente y por parte de una pareja presidencial que gobernó la Argentina durante 12 años, que es no generar opinión en los primeros días de gobierno, en los primeros meses de gobierno del nuevo gobierno. Porque sabemos que si Cristina saliera todos los días a opinar en contra, a favor o a emitir opinión en torno a lo que está haciendo Mauricio Macri, generaría un proceso, no sé si decir desestabilizador, pero sí que movería mucho el avispero en torno al gobierno de Mauricio Macri, y está teniendo una actitud extremadamente responsable, de la cual me siento orgulloso como militante del kirchnerismo desde el 2004 que me sumé a este proceso político, de que nuestra presidenta o nuestra expresidenta se comporte de esa manera, dejando gobernar como está dejando gobernar al espacio que ganó en las elecciones y esperando un tiempo prudencial para emitir opinión sobre lo que hace, porque sabemos que la opinión de Cristina, con el peso que tiene en la Argentina, con el peso que tiene en América Latina, podría condicionar muchas de las cosas o del accionar de Mauricio Macri, y me parece que eso es algo que no está siendo resaltado. No lo vi en casi ningún analista, no lo vi ni siquiera en el propio Mauricio Macri, que podría tener ese gesto en algún momento de decir que agradece o que valora o que entiende que es muy correcto lo que está haciendo la expresidenta de no poner palos en la rueda a la hora de gobernar. Que no quiere decir que después que quienes fuimos electos en elecciones democráticas, de la misma manera que Mauricio Macri, llevamos una serie de ideas, llevamos un baseamiento ideológico y político, que sí nos oponemos a la entrega del país como se está haciendo, como se hizo recientemente con lo de los fondos buitres. Pero en eso, en tu pregunta, me parece que Cristina está ocupando un lugar muy difícil de ocupar en la Argentina, que es como una expresidenta con muchísimo arraigo y con la conducción de un movimiento tan importante como el peronista kirchnerista, como una parte importantísima de ese movimiento, construye pero sin interferir en la gobernabilidad. Y la verdad que no sé, de la misma manera que me sorprendía el cuadro político que veía cuando la veía hablar todos los días, me sorprende también positivamente que está ocupando ese lugar tan difícil en la Argentina, que no sé cuántos lo pudieron ocupar, más allá de que somos una democracia, por lo menos en edad bastante temprana, de tener 30 y algo de años de democracia ininterrumpida. Joaquín, la última. ¿Lo ves al intendente Jorge Macri siendo candidato a senador en el 2017? Eso hay que preguntarle al intendente Jorge Macri. Hoy está menos en Vicente López porque tiene una doble función en el grupo como presidente del grupo VAPRO, entonces objetivamente está menos tiempo en Vicente López y objetivamente se va a empezar a notar esa ausencia. En eso nosotros somos críticos hacia esa decisión de tener una doble gestión, tanto en el municipio como con el grupo VAPRO, porque recientemente se sometió a las urnas y ganó muy bien las elecciones y lo felicitamos el día que reasumió. ¿Y quién lo suple en la cotidiana? La verdad que eso no estaría siendo públicamente dicho y lo tendría que decir él. Lo mismo si quiere ser candidato no en el 2017, sí nos parece que su definición de tomar un doble cargo lo que hace es tener un intendente ausente en la cotidiana y sobre todo algo que no sé si ni siquiera solamente hacia su imagen, sino también hacia la política en general, de esta cuestión de ir saltando de cargos, recientemente habiendo sido elegido intendente de Vicente López. Joaquín, muy amable, muchas gracias. No, gracias a vos. Un instante, continuamos con Sentido Común. De Tigre se realizarán estudios de alta, media y baja complejidad de manera totalmente gratuita para nuestros vecinos. Tomografías, ecografías, radiografías, mamografías, audiometrías, electroencefalogramas y también ergometrías, espirometrías, electromiogramas y Holters. Nuevo Hospital de Diagnóstico de Tigre. La salud en imágenes. Te presentamos Tigre Urbano, tu municipio mucho más cerca. Ahora podés participar haciendo reclamos de servicios de una manera mucho más fácil. Desde tu smartphone o tu PC podés reclamar por esas cosas que ves en la calle que crees que deberían mejorar. Cables caídos,
lámparas quemadas, baches, ramas molestas, tapas en mal estado, problemas de tránsito, etc. El municipio seguirá de manera online los pedidos y los irá resolviendo a la brevedad. Descarga la aplicación en tu celular o entra desde tu computadora tigreurbano.gov.ar. Ahora tenés en tu mano la posibilidad de ayudar a mejorar a tu ciudad. Sin burocracia, rápido y fácil. Simplemente entras a Tigre Urbano y lo usás. Sigamos innovando, sigamos creciendo. El municipio de San Martín inauguró el primer natatorio municipal en José León Suárez. El edificio posee una superficie de 4.500 metros cuadrados y comprende 2 piscinas, una descubierta y otra semiolímpica, climatizada y con techo corredizo automático. De esta manera, San Martín cuenta con uno de los complejos natatorios más modernos del país que podrá ser disfrutado por más de 500 vecinos por semana. Municipalidad de San Martín. Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Transportes Olivos recomienda: saque los residuos de su domicilio en bolsas cerradas a las 19 horas de domingos a viernes. Una ciudad más limpia es nuestro compromiso y el de todos. Transportes Olivos, al cuidado del medio ambiente y el entorno urbano, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Continuamos con Sentido Común y hacía mucho tiempo que tenía ganas de hablar con Margarita Stolbizer, a ella le consta porque desde hace 15 días que le estoy pidiendo que viniera a este primer programa del año y gracias a Dios pudo venir, así que bueno, gracias. No, para mí un gusto, Alejandro, gracias por la invitación. No, y además gracias porque son momentos complicados, digo, a los periodistas cada vez que hablamos, emitimos una opinión crítica del gobierno, que lo hacemos desde el punto de vista de la política, porque uno ve, yo digo, son 3. Son Macri, su gabinete y María Eugenia Vidal, como tipo más emblemático. Rodríguez Larreta lo guardo, porque total la ciudad la venían administrando ellos. Digo, no hablan entre ellos cuando toman una decisión que afecta a millones de personas, que afectan hasta las alianzas políticas cruzadas que tienen que tener con el GEN, con el Frente Renovador, con aquellos que de primer momento mostraron buena voluntad. Digo, ¿cómo puede ser que es un partido que se transformó de vecinal a nacional y no hablen? Que tengan los mismos conflictos de intereses que el kirchnerismo que sí nos hablaba. Sí, a ver, no sé si el tema es que no se hable. Yo comparto con vos en general esto que está pasando con un gobierno que recién llega, que ha generado una expectativa positiva importante. Yo siento que descomprimieron el escenario, que la gente se siente aliviada. Nosotros en general nos sentimos aliviados aún pensando distinto. Ahora creo que hay que poder distinguir algunas cuestiones. A mí me dio la impresión, y por ahí uno de eso es lo que tiene que tratar de diferenciar. Primero, yo le doy un gran valor a este cambio de actitud. Un gobierno que habla, que escucha, que está dispuesto a recibir una crítica. A mí me reciben los ministros, me llaman los ministros para que les explicite mis críticas. Esto no me había pasado nunca. Me convocan aún sabiendo que pienso distinto. Me respetan en la diversidad de mis ideas. Estas cosas no ocurrían. En los últimos días
días compartí las cenas con el presidente de Italia y el presidente de Francia, la verdad, ámbitos en los que durante 12 años jamás fuimos convocados. Porque no venían ellos tampoco de Argentina, ¿no? No, pero en ningún caso, no éramos convocados jamás con una figura extranjera. El gobierno no compartía nada con la oposición, nada de nada, y ahora hay un cambio de actitud. Para mí todas esas cosas son muy positivas. La discusión que va a haber en el Parlamento, donde todos vamos a incidir en definitiva en las leyes que salgan y demás. ¿Qué es lo que pasó en el medio? ¿Qué es lo que hay en estos primeros meses? Bueno, luces y sombras. Pablo, pero a vos te convocan. Por ejemplo, lo que pasó con los gobernadores a principio de años, claro, o con los precandidatos con nosotros también, a presidente. Los convocan, le dan la mesa de diálogo. Ahora, las dos medidas más importantes que iban a tomar, no las hablaron. Las hablaron para decirles, che, de antemano decime que va a ser una macana, pero decímelo. Bueno, eso es un poco lo que iba a marcar. Más allá de este cambio de actitud que es positivo, ¿cuáles son los dos aspectos que yo veo como preocupantes en este tiempo? Uno, obvio que yo tengo diferencias políticas y programáticas con el gobierno. Entonces me pasó en los últimos días discrepar fuertemente con el tema de la quita de retenciones a las mineras. Ahora, lo cierto es que la gente que los votó sabiendo que ellos defendían la megaminería. Nosotros no. Yo fui la única candidata a presidenta que fui a San Juan el año pasado con motivo del derrame de cianuro en la mina Veladera. Los demás candidatos todos apoyaban la megaminería. Entonces, esas son diferencias importantes. Pero en eso fue donde me convocaron, me escucharon, están dispuestos a discutir, a debatir sobre las cuestiones ambientales de la megaminería, pero la megaminería forma parte del proyecto productivo del gobierno. Y después está la otra línea de cosas que son las que yo pongo en el, digamos, las que pongo en el calificativo, en la columna de los errores políticos. A mi juicio muy graves, estos que vos marcás son algunos. La designación de los dos jueces de la Corte por decreto, después de haberlos recibidos a los candidatos presidenciales derrotados, por ejemplo. Exactamente, y a los gobernadores. Y no haber hablado de esto. ¿Qué es lo que pasó en el medio y por qué cometen estos errores? El otro grande es ganancias, sin ninguna duda, el anuncio de ganancias que termina siendo distinto a lo que se anuncia y a lo que se quiere, porque yo creo que la intención era otra, pero hicieron mal los números, me parece. El otro tema de los últimos días, el INDEC. Ese manejo del INDEC termina siendo un papelón muy grande en un tema tan sensible como la inflación, con una persona confiable, técnicamente, sobre todo como Graciela Bebacua, que había sido presentada como la garantía del nuevo INDEC y termina afuera en tan pocos días. Y eso yo creo que son errores políticos que me parece que tienen que ver con una necesidad de dar una imagen de autoridad y entonces se equivocan y empiezan a andar por la banquina y ahí corren el riesgo de desbarrancar. Corrigen. En la banquina. Tienen capacidad de corregir, reconocen los errores. Con el tema de los decretos de los ministros de la Corte, Macri reconoce el error, termina dando marcha atrás, inician el procedimiento y va al Senado, que lo va a tratar en los próximos días. Entonces, tienen capacidad de escuchar, de reconocer. Ahora, la verdad, en muchos casos el daño está hecho. En ese caso, el daño era importante en términos políticos porque le dio la razón al kirchnerismo, pero así somos todos iguales. Se ofendieron porque yo en un momento escribí, ni Cristina se animó a tanto, mandar dos miembros de la Corte por decreto, ni Cristina se había animado, ¿no? Y me parece que entonces ahí tienen que empezar a tomar algunos cuidados. Yo creo que además hay como un asesoramiento técnico, al menos en los planos que yo miro, que son los jurídicos, que no están muy bien cubiertos, que son los que le tienen que cuidar la espalda al presidente. ¿Quién es el que le lleva el decreto a firmar? Porque cuando fue el decreto de los miembros de la Corte, ni el ministro de Justicia tenía que ver con la redacción de esos decretos. Terminaron firmando. Lo firmó su abogado personal. Claro, entonces yo digo, ¿quiénes son los que lo están asesorando? Lo mismo que lo asesoraban en la empresa y en los negocios, bueno, esos no son los que pueden manejar hoy los decretos. El grupo de amigos lo tenemos que dejar afuera. Claro, los decretos me parece que no, ¿no? ¿A vos te preocupa también el rol de Angelici? Conozco menos del tema, por supuesto que cuando hablamos de la justicia, yo pretendo para la justicia un funcionamiento realmente independiente. Las operaciones de lobby que se hacen dentro del Poder Judicial no me gustan. Ahora, espero que sobre eso, el ministro ya lo anunció, se vayan a dar una cantidad de debates durante este año, porque no hay duda que la justicia necesita una reforma. Ahora, no es ni la reforma del kirchnerismo y ojo con la reforma del macrismo, ¿no? Hablando de
reforma, a mí me parece espantoso lo que está sucediendo ahora en el plano judicial. Vos lo estás notando de manera personalísima con el caso Otesur, claro, pero lo de Nisman sí, sí. y la causa Otesur, o tantas otras causas que antes eran archivadas, hasta el expresidente de la Nación, Carlos Menem, se anima a decir ahora lo que habría sucedido con el expresidente. Digo, ¿por qué pasan estas cosas? Digo, bueno. ¿por qué podemos ir de tapar todo a decir, no, investiguemos todo ahora? ¿Por qué son tan alcahuetes en la justicia? A ver, que se investigue... Está bien. Claro, exactamente. Ahora, son alcahuetes. Está bien, por eso algunas reformas hay que hacer en el plano judicial, que no fueron las reformas del kirchnerismo destinadas a disciplinar la justicia y tener una justicia militante, sino que lo importante es tener un poder judicial independiente, eficiente, transparente, ágil, dinámico, por supuesto, y que dé respuesta a las cosas. Ahora, en muchos casos de estos, fundamentalmente la investigación de la corrupción y también en otro tipo de delitos, hay que pensar que la actuación de la justicia no puede ser siempre mostrando el Estado que va atrás de los acontecimientos. En materia de corrupción hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer para anticipar, para prevenir, para evitar los hechos de corrupción y no acordarnos tarde, como ha sido durante todo este tiempo. Por supuesto que la justicia es aleccionadora y una actuación eficaz y oportuna de la justicia disuade, obviamente, al delincuente. Está bien, pero vos llegás a la justicia, por ejemplo, con el caso Otesur, con todos los elementos del delito ya en la mano para presentárselo al juez y al fiscal. No hubo ningún estamento medio de control del Estado, de control institucional, que haya puesto la alerta para que se produjera lo que se produjo. Bueno, te diría que más grave aún que eso, porque esto tiene que ver con la política, con el uso y abuso de las mayorías propias que tuvo el kirchnerismo durante todo este tiempo. No es casual que Rafecas era una persona que tenía procesos de investigación sumarios en el Consejo de la Magistratura, la mayoría kirchnerista se los limpió durante todo este tiempo y él les planchó la causa de la investigación. No es casual, a la inversa, que Bonadío fue el juez que le dio impulso a la causa Otesur, porque Bonadío fue el que juntó una cantidad de documentación y de pruebas que son las que hoy le dan todo el sustento de esa causa, que está en condiciones de citar a Cristina en cualquier momento, y terminaron denunciándolo, haciéndole causas. ¿Cristina sabía lo que pasaba en Otesur? Y le descontaron el sueldo, y le descontaron a Bonadío. Ah, sí, sí, el 40%. Por eso digo, ahora, eso fue la mayoría política que había en el Consejo de la Magistratura. Entonces, la falta del control, porque el Consejo de la Magistratura un poco es eso, es el organismo que promueve y remueve los jueces, habrá actuado con esos criterios de discrecionalidad política, ¿no? Tu pregunta muy oportuna sobre Cristina. La causa Otesur demuestra, entre otras cosas, que Cristina es directa y personalmente responsable de su enriquecimiento, de los manejos ilícitos, del uso y el abuso del Estado. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Y a veces a mí me preguntan en estos días si las denuncias que yo hago vinculadas con el tema del enriquecimiento no son denuncias que ya fueron clausuradas, por ejemplo por Ollarvide cuando clausuró el tema del enriquecimiento. No, no es así. Aquello que se investigó en ese momento, sobre todo la causa de Ollarvide, era el enriquecimiento, el aumento patrimonial que habían tenido los Kirchner, examinando las declaraciones juradas, que ya era una aberración en ese momento. El propio AFIP de Santa Cruz intervino con sus contadores para ver cómo lo arreglaban. Pero eso era 2008-2009. Yo he trabajado sobre las declaraciones juradas después de la muerte de Néstor Kirchner, donde lo que hay ahí es el incremento patrimonial de Cristina Fernández de Kirchner, de Máximo Kirchner, y los negocios con el Estado, los negocios, las contrataciones con aerolíneas argentinas, que es simbólicamente una de las cosas más graves, ¿no? La empresa del Estado, que es aerolínea, contrata el hotel de la jefa del Estado. ¿Pero estaba a nombre de la jefa del Estado? ¿La sociedad? Por eso te decía, yo he mirado todas las declaraciones juradas. ¿No estaba a nombre de San Felice, de Sancho? San Felice, Sancho
Lázaro Báez antes, son los socios, digamos, los miembros directores de las sociedades, primero Valle Mitre y después IDEA, que administraban el Hotel Alto Calafate, de propiedad de Cristina, que es de Otesur. En las declaraciones de Cristina figura Otesur, la participación accionaria de Cristina en Otesur como de Máximo también. La primera denuncia que yo hago por las irregularidades en Otesur, cuando voy a la Inspección General de Justicia, resulta que Otesur no presentaba balances, tenía domicilio falso, no pagaba las tasas. La sociedad de la presidenta, que ella la pone en sus declaraciones juradas a Otesur. Entonces, una cosa terrible. Y Otesur, el Alto Calafate, el hotel de la presidenta, recibió en los últimos 4 años $2,5 millones del Estado en pago por las habitaciones del hotel que le hace Aerolíneas. Es una cosa, obviamente sin licitación pública, nada, ¿no? Es un escándalo eso, es un escándalo. Y eso es Cristina Kirchner. Porque vos sabés que hay una cosa muy interesante, alguna vez la conversé con un juez y él me decía, en la muerte de Néstor, porque te acordás que antes existía esa idea de que Cristina no tocaba nada, que los negocios eran de él, ¿no? Es más, no le lleven malas noticias a Cristina, decía Néstor. Claro, bueno, Cristina no habla de plata. Ella asume hablando de la calidad institucional y terminamos mucho peor que como estábamos con Néstor Kirchner, ¿no? A la muerte de Néstor, ella podría bien haber sido la viuda heredera de la fortuna acumulada por Néstor. No, la verdad es que obsesivamente, una cosa casi patológica, ella sigue acumulando fortuna y haciendo negocios con el Estado, con los hoteles, después de la muerte de Néstor. Es ella la que los hace, y Máximo, por supuesto. Cuando apareció muerto Nisman, todos dijeron, lo mataron. Desde la justicia, durante la época del kirchnerismo, se hizo todo lo posible para hacernos creer un suicidio que, como lo dijo el fiscal general en estos días, es decir, un suicidio se descubre a los 30, 40 días, 60 como máximo. No podemos estar 1 año y medio después. Bueno, el juez de la Corte Suprema de la Justicia, el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, que no había hablado sobre este tema durante ningún momento, dijo que había impunidad en el caso. Y ahora se determina esta posibilidad cierta de que no haya sido un suicidio, sino que el juez dice, investiguemos porque a Nisman lo mataron. ¿Por qué vamos en esos banquinazos? Más allá de que está bueno que se investigue si lo mataron o no. Yo creo que la hipótesis del homicidio fue, si uno mira las pruebas y no la manipulación que se hizo de ellas, las pruebas reales, para mí la hipótesis más fuerte es de un comienzo. El tema es que recién ahora el fiscal Sáenz es quien tiene la valentía de decirlo y de ponerle la firma. Porque no nos olvidemos, bueno, además la demora, más de 1 año sin que se conozcan cuestiones elementales. Ahora, cuando uno analiza las cosas que él acaba de analizar en su dictamen, son tan claras y se conocen desde hace 1 año, están en el expediente de hace 1 año, que las 3 pruebas que le hicieron de la parafina en las manos dieran negativo, bueno, uno tiene que empezar a pensar, la verdad, 3 pruebas y ninguna de las pruebas dijo que tenía parafina en pólvora en las manos, bastante difícil el suicidio. Todas las personas que habían sido muchas y que habían conversado con él en las horas previas a la muerte de Nisman, ninguno dice haberlo visto ni deprimido, ni angustiado, ni temeroso. Todos dicen que estaba absolutamente decidido en lo que estaba haciendo, preparando su trabajo para el día siguiente. Hay tantos elementos y después cuando se miran las fotos del expediente, todo eso, y se ve el tema de cómo es la caída, dónde entró la bala, cuestiones más técnicas me refiero, y yo agrego a esto un dato que me parece que no está en el informe del fiscal, o por lo menos yo no lo advertí, que es el tema también de la muerte nunca resuelta de la persona que apareció incinerada frente al edificio. Nunca se supo nada de eso, ¿no? Y el otro tema que hay que tener muy en cuenta, por supuesto,
es que la muerte de Nisman tiene que ver con los hechos precedentes, que es la investigación del atentado en sí mismo, el atentado terrorista con todos los muertos que tuvo, la denuncia del fiscal sobre el plan de encubrimiento y la acusación que él hace a Cristina y a Timerman, y posteriormente su muerte, ¿no? Marga, para irse redondeando, en 1998 se construyó en la sociedad argentina un paulatino rechazo al gobierno de Carlos Menem, y en aquel momento se empezaron a acordar parlamentariamente políticas comunes entre radicales, frepacistas, grupos independientes, que terminó formalizando la alianza. 97, tenés razón. En el 2013 empezó a darse el mismo proceso en el Parlamento argentino, para decir, bueno, vamos a empezar a tener ideas de Estado futuros en función de que en algún momento se va a ir el kirchnerismo, y parlamentariamente todos los sectores, el GEN, el Frente Renovador, el PRO, la UCR, terminaron teniendo políticas casi comunes parlamentarias en materias macro, y después, con diferencias, salió Cambiemos entre los radicales y PRO. Ahora se anuncia un acuerdo tuyo con Sergio Massa, parlamentario. ¿Se puede suponer lo mismo para el 2017, que va a haber una fuerza común entre ambos? A ver, yo no quiero adelantar de ninguna manera un panorama electoral. Primero porque sinceramente no lo hemos conversado nunca, no está en la cabeza nuestra. La gente cree que sí, ¿eh? Claro. No, los políticos saben todo. Ahora, sí, lo que te digo es que lo que nosotros venimos conversando, intentando, exteriorizando, es incluso algo más que un acuerdo parlamentario. Y me parece que tiene que ver con un acuerdo de posicionamiento y de construcción de una posición de equilibrio y más ubicada en un punto en el que quienes decimos no somos parte del gobierno de Cambiemos, tampoco queremos estar con la cámpora tirándole cascotes al gobierno de Cambiemos para que fracase. Yo tengo un enorme interés, y de hecho lo hago explícito y coopero para que así sea, para que al gobierno de Cambiemos le vaya bien. La verdad es que si al gobierno de Cambiemos le fuera mal, o al PRO o a Macri, estaríamos todos en el horno con el riesgo de que volviera el kirchnerismo, que creo que debe ser una etapa absolutamente clausurada. Entonces a mí me interesa que les vaya bien a ellos, para que le vaya bien a la Argentina, para que no haya un retroceso. Y además porque en la competencia me gusta competir con los buenos, con los que le va bien, no con los malos. No soy de los políticos que espera que fracase el que está a ver si después me toca a mí. Ahora, yo no le doy a esto una traducción estrictamente electoral. Sí creo que hay que tener una posición política de equilibrio intermedio, que es decir, bueno, hay cosas que están haciendo bien y nosotros estamos dispuestos a apoyarlas, y hay otras que no estamos dispuestos, pero lo hago desde un posicionamiento en el que me considero con la autoridad para hacerlo. Frente a los decretos de necesidad y urgencia, fue un poco así. La verdad es que me paré a decir las mismas cosas que había dicho. No, además te había citado a vos por los decretos de necesidad y urgencia. Claro, pero me paré a decir lo mismo que había dicho con los anteriores. Ahora, me parece que yo no les voy a habilitar nunca que los kirchneristas, que se cansaron de transferir miles de millones de partidas a través de los DNU, vengan ahora a rasgarse las vestiduras con esto. Entonces tiene que haber un camino intermedio frente a esto, que acompañe lo que está bien, que rechace lo que está mal, pero sin apostar al fracaso de los que están. Marga, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por haber venido. En un instante continuamos con Sentido Común. Continuamos con Sentido Común, y siempre hablo con él, siempre hablamos mucho de la historia cotidiana, la de los partidos políticos, cómo se comportaron los partidos políticos en cada momento y en cada hito histórico de nuestra argentinidad. Y ahora, como se lo dije la semana pasada a Adrián Pérez, cuando le dije, mirá, si querés saber de lo que está pasando, lee el libro, que es Cómo terminar con el fraude. No lo llame para hablar solamente del libro que va a presentar en la primera semana de abril
en el Colegio de Abogados de General San Martín, sino para que me hable de estos 40 años que hoy estamos cumpliendo tras el golpe nefasto de 1976. ¿Por qué? Porque Eduardo era Eduardo Carlos Pablo, por eso me confundo cuando leo el libro. Eduardo era un joven militante de la Unión Cívica Radical y su padre, don Marcos, una institución en la justicia argentina, no solamente de San Martín, trabajando cotidianamente por la defensa de los derechos humanos, presentando miles de habeas corpus, siendo su bufete de abogado uno de los más recurridos en toda la región. Entonces quiero preguntarle a Eduardo, a 40 años, y le pido que sea sintético, ¿no? Porque si no yo lo conozco, ¿qué reflexión amerita? ¿Qué miraste de aquel tiempo y cómo ves ahora aquellos actores que hoy quizás se rasgan la vestidura, pero en aquel tiempo miraban para otro lado? Si uno hace un análisis del tema, no, la verdad que no venía mentalizado a hablar de esto, pero realmente uno piensa que la época de la dictadura, por lo menos para mí, fue una época hermosa. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Era hermosa porque era todo muy claro. O sea, estaban los militares, que eran los malos, los asesinos, los que vendían el país, Martínez de Hoz con su plan económico, y los que luchábamos contra la dictadura éramos buenos, honestos, gente que pensaba en el país, patriotas, etc. Bueno, ahora han pasado ya muchos años de democracia y está un poco las cosas mezcladas, y a veces uno no sabe quién es el amigo y quién es el enemigo. Antes era, como decía, hermoso por lo claro, y además porque era una lucha ideal, en la cual nadie que estaba enfrentado a los militares lo hacía por un interés económico, ni para conseguir un puestito, ni estaba dispuesto a venderse. Al contrario, nos jugábamos toda la vida, en mayor o menor medida. Algunos se vendieron, algunos fueron parte, funcionarios. Sí, bueno, pero estoy hablando de los que no se vendieron, porque era muy claro, había dos bandos, ¿no? En una situación en la cual y en aquel momento, de repente, ¿había un amigo que te vendía porque no coincidías con su...? Sí, inclusive uno es llamativo si uno hace una memoria. Por ejemplo, nosotros hacíamos reuniones clandestinas, teníamos hasta un comité clandestino que después nos allanaron los militares. Nosotros sufrimos 4 allanamientos por fuerzas conjuntas. Y bueno, muchos de los que venían y gente de otros partidos políticos, todos en la clandestinidad, muchos desaparecieron después con la democracia. Y uno piensa que probablemente serían gente de los servicios o quizás desaparecieron porque nunca más los vi. Inclusive cuando uno va a alguna de las pocas veces que uno va a algún acto que conmemora esto, ve caras totalmente extrañas y desconocidas, gente que uno no ha visto en los momentos realmente difíciles. O sea, hasta el día de hoy, dilucidar exactamente lo que ocurrió, digamos, quiénes eran los verdaderos amigos, quiénes eran infiltrados, porque todos estábamos infiltrados, todos. Inclusive uno creía que estaba en una lucha heroica, ¿sí? Y que había descubierto la pólvora. Tengo inclusive, no sé si el tiempo de alguna anécdota graciosa para contar, que da una idea de cómo uno lo veía de una manera y otros de otra. Nosotros nos reuníamos clandestinamente en un departamento. Entonces prendíamos una luz, teníamos un velador anaranjado. Entonces desde afuera, cuando se estaba la luz, significaba que había reunión, nos reuníamos clandestinamente, ya habíamos sufrido varios allanamientos, entonces lo hacíamos. Y nosotros sentíamos que era toda una clave secreta. Inclusive hay alguna canción que dicen que en otros lugares se hacía algo parecido, por ejemplo esa acá dice que a dónde iremos a parar si se apaga Valderrama, según lo que dicen, se trataba también de que en ese boliche se prendía un determinado velador y significaba que había una reunión clandestina. Y bueno, eso me hace acordar lo que habíamos inventado nosotros. Lo cierto es que un día un hombre golpea en ese departamento y un desconocido, mira, acá se reúnen los radicales, me decía. No, acá no se reúne nadie, pero nosotros no sabíamos ni quién era, ni cómo había caído. Bueno, la cuestión es que este hombre estaba preguntando dónde se reunieron los radicales y en un kiosco, que no eran nuestros, ni nos conocíamos, decía, mire, ve cuando se prende la luz esa, están reunidos. O sea que nosotros que claro... ¿Ustedes creían que estaban trabajando en la clandestinidad? Lo sabía todo el barrio. Y la policía venía, nos tenía muy marcados después de varios allanamientos, venía cada 2 meses
a controlarnos, ¿no? Hubo momentos en los que tuvimos que escapar, ¿no? Bueno, de todo un poco. Pero la sacamos muy barata, porque realmente hechos graves en el grupo nuestro como tal no hubo. Si bien estuvimos detenidos, bueno, por supuesto en las manifestaciones hubo heridos, pero nunca graves, ni tampoco, por ejemplo, a mí nunca me torturaron, o sea que yo no puedo decir que la pasé demasiado mal. Sí, con momentos de zozobra, con muchos amigos que sí que tuvieron que escaparse, gente nuestra que murió, por supuesto, que desapareció, pero no personalmente, digamos, del grupo nuestro. Éramos bastante cuidadosos dentro de todo. A pesar de eso, nos allanaron, nos descubrieron. Es una etapa difícil, inclusive para hacer un análisis así totalmente, que uno esté totalmente convencido, como había, digo, tantos infiltrados, una situación... Pero es bueno recordar, por ejemplo, algo ahora, porque ahora ha venido Obama acá al país. Obama es un demócrata. En esa época ayudó mucho el gobierno de Carter, y Patricia Derian, que es una persona casi olvidada, por suerte en algún momento se le hizo un homenaje. Patricia Derian fue enviada por Carter a defender un poco los derechos humanos. Inclusive hay algo que sí que puedo contar que creo que es totalmente desconocido. La primera misión de derechos humanos que viene a la Argentina es la de los abogados de Nueva York, hecho totalmente olvidado, y que yo conozco personalmente porque se entrevistaron con mi padre, o sea, con el presidente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, y con mi padre, que estaba en la comisión de defensa de los derechos profesionales. No se llamaba derechos humanos, era un eufemismo para encubrir la defensa de los derechos humanos. O sea, si a un abogado le allanaban el estudio o lo detenían, afectaban sus derechos profesionales, entonces la Federación iba a defenderlo, pero en verdad estaba defendiendo los derechos humanos, porque eran todos abogados que firmaban habeas corpus, etc. Y esa Comisión de Derechos Humanos en Nueva York, porque recordemos que estaban los exiliados en todo el mundo, y entonces hacían denuncias de lo que acá pasaba, entre ellos en el colegio. Y los primeros que mandan una comisión a entrevistarse con Videla fue la comisión del Colegio de Abogados de Nueva York. Y antes de entrevistarse con Videla, se entrevistaron con el presidente y con mi padre, o sea, con ellos dos, en el Plaza Hotel de Buenos Aires. Un hecho que creo que yo jamás lo leí, pero que tiene una gran importancia histórica porque es la primera comisión extranjera que vino a defender los derechos humanos. Bueno, el 4 de abril es la fecha. El 5 de abril es la fecha donde va a presentar, si podemos tomar nota de este libro cuando el señor director lo disponga, de cómo terminar con el fraude. Y la fecha no es tampoco casual, porque el 5 de abril es cuando comienza el fraude patriótico. El 5 de abril de 1931, después del golpe del 30, los militares llaman elecciones, gana el radicalismo con la fórmula Pueyrredón-Guido, entonces los militares anulan la elección y de ahí en más comienza el fraude patriótico. O sea que la fecha del 5 de abril tiene que ver con el comienzo de una de las etapas más negras de la historia argentina. Bueno, acá me explican que por una cuestión práctica tenemos que mostrarlo así al libro, trataré de ir hasta allá, que no me lo tape bien la luz, pero bueno, acá explica en varios capítulos, que son innumerables, pero en 200 páginas, no solamente esto que la semana pasada Adrián Pérez anunció en nuestro programa, que es el proyecto de reforma política, y también anunció en nuestro programa un nuevo proyecto de ley para la información pública, que lo anunció Mauricio Macri ayer. Lo que creo que es muy superficial, o sea, decía bien Irigoyen que había que atacar las causas y no los efectos. Acá lo que se está tratando de hacer es atacar los efectos o simular que se atacan los efectos, pero hay que ir al fondo de la cuestión. Para que, hablando del tema del fraude, para que los televidentes tengan una idea, por el tiempo muy breve. Pero porque si yo quiero ir a votar en un voto electrónico, salir rápido del cuarto oscuro, pero no tener la posibilidad de que haya fiscales de cada uno de los partidos al lado de la urna electrónica, después comprobar que el voto que yo emití sea el mismo del que está ahí adentro. ¿Cuál es el problema? Le voy a tratar de explicar lo más breve lo que yo pienso. Hay que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz? Bueno, por eso, porque para darse una idea a la raíz del problema, el
último gran fraude que hubo en la Argentina fue en la AFA, en la Federación del Fútbol Argentino. Entonces ahí hubo una serie de trampas para mí y una, como estaban desacostumbrados, apareció de que había un voto de más. Entonces supongamos que para democratizar la AFA se resuelve nombrar una comisión y dice, bueno, vamos a poner voto electrónico, vamos a poner una urna de vidrio con una lámpara, entonces cada vez que se vote, todos vamos a poder ver por la luz que se mete un voto y no dos. Eso es ir a los efectos, no cambia nada. Si usted quiere cambiar el fraude en la AFA y hacer que en la AFA haya democracia, en un lugar donde la persona que condujo estuvo durante décadas electa y reelecta sin elecciones, con listas únicas, etcétera. Usted, para solucionar eso, tiene que ir a las elecciones de cada uno de los clubes, que son los que votan. Entonces, cuando usted se mete en las elecciones de los clubes, va a ver que ahí están las barras bravas, que venden droga hasta en la cancha, que le cobran 500 pesos para estacionar el auto, que están vinculadas a la política, que los dirigentes venden los jugadores por 2 pesos y después se revenden con intermediarios por millones de euros en Europa, etcétera. Entonces, usted si quiere terminar con la corrupción política, llamémosle, tiene que ir a ese fondo, no poner una urna con una lamparita. Tiene que ir a los partidos políticos. En el caso de la política, usted no es que tiene que decir, bueno, vamos a ver si ponemos un voto... Eso ayudaría, quizás o no, eso es otra discusión. Eso, no, por ejemplo, el voto electrónico no, eso da para mucho, no es muy peligroso. Pero sí la boleta electoral única, con tachas, con sustituciones, con preferencias, eso sería un avance. Pero para democratizar el país usted tiene que ir al origen, a la raíz, y tiene que ir, en el caso de los partidos políticos, a las elecciones internas de autoridades, porque primero se eligen las autoridades, y las autoridades son las que organizan la elección de los candidatos. Hoy me decía uno que está queriendo participar del esquema de Florencio Randazzo en el ámbito del Partido Justicialista y dice, nosotros no nos vamos a meter en esa interna que conduce, por ejemplo, en 3 de febrero Curto o cualquier otro. ¿Por qué? Porque no tenemos los apoderados que nos permitan presentar una lista como corresponde, que nos presenten como candidatos. Eso ocurre en todos lados, ocurre no solo en los partidos políticos, en los sindicatos. Pero si eso es una potestad del partido político. Claro, bueno, es lo que hay que sacárselo, al partido político, al sindicato y todo. ¿Por qué? Porque si usted es presidente... Al sindicato también, le sacamos la potestad de que ellos nombren a los apoderados. Por supuesto. Pero en ese marco, en el gobierno, el tipo que impone el apoderado o que lo coloca en ese partido, también no va a tener interés de que el apoderado vuelque la urna o la voluntad para otro lado. El tema de fondo es que en el origen de cuando se designan las autoridades de los partidos, en este caso, bueno, usted tiene que presentar la lista, si usted es opositor, se la tiene que presentar al oficialismo, que es el que nombra la Junta Electoral, el que organiza la elección, pone los lugares de votación, los presidentes, etcétera. Entonces, lógicamente, si yo voy a un sindicato, a un partido político o a un club de barrio a presentar una lista contraria a los que están en la lista enfrentada a mí, van a buscar cualquier cosa en el supuesto caso que llegue. Porque imaginemos, por ejemplo, en el club de fútbol o en el sindicato cuando nosotros somos apoderados y vamos a presentar la lista. Probablemente la barra brava no nos deje ni llegar, terminaremos en un hospital. Pero suponiendo que lleguemos ante la Junta Electoral, que son nuestros adversarios, ellos son los que nos tienen que controlar y autorizar la lista. Evidentemente se presta para cualquier tipo de fraude y es lo que ocurre en general. Hay casos que no, porque a veces hay autoridades tan honestas que dicen, bueno, nosotros preferimos perder pero no hacer fraude. Pero eso es una minoría. En la mayoría, al darle usted todos los elementos, no importa el sistema, si es voto electrónico, si es boleta electoral única, lo que fuese, voto por correo, lo que fuera, dándole esa atribución, le está dando todas las herramientas al oficialismo para que haga fraude a la oposición. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, por eso escribí ese libro. El libro lo que denuncia es eso, y lo que creo que la solución de todos los fraudes en todas estas instituciones es sacarle la atribución de designar las juntas electorales y manejar la elección a los oficialismos. Tiene que ser una autoridad independiente, que yo considero que tiene que ser un juez electoral, que es la autoridad más seria que existe. Lo tuvimos al juez Blanco y la tenemos a Servini bueno, Cubría, les aclaro. Con todos los defectos que tiene la justicia, no conozco otra institución más seria como para darle esa atribución. Lo que sí creo que todos nos daremos cuenta que no puede ser que yo organice la elección en la cual está en juego mi propia cabeza, porque obviamente dándome todos esos elementos tengo por lo menos una tentación muy grande de hacer todo tipo de trampas para favorecerme a mí mismo.
Eduardo, gracias por estar presente. Gracias por la invitación. 5 de abril a las 19 horas. 5 de abril a las 18 en el Colegio de Abogados, que está frente a los tribunales de San Martín. No leí ni el cartel, mirá vos. Gracias. Un instante continuamos con Sentido Común.